Segunda de Timoteo 4:10. Leamos juntos. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas, él es un personaje que aparece muy pocas veces en la Biblia, en la palabra de Dios, pero es una persona que su vida sirve de advertencia para cada uno de nosotros. Demas fue un hombre, un siervo de Dios, un compañero, un colaborador, nada menos que del apóstol Pablo, compañero de muchos siervos de Dios como Lucas, que escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, y compañero de Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos. Y para introducirme al mensaje quiero que leamos dos pasajes que nos hablan de Demas. Leamos en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola a los colosenses, queda claro que con él estaba Lucas, como repito, el que escribió el libro de Hechos y de Lucas, y también ahí se encontraba Demas, y Demas enviaba saludos a la iglesia en Colosas. Leamos también en Filemón, capítulo 1, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces podemos ver cómo este hombre estaba entre los siervos de Dios. Este hombre colaboraba con el apóstol Pablo, y uno cuando medita en esto se pone a pensar qué habrá escuchado Demas en todo ese tiempo de servicio a Dios, qué habrá visto, qué habrá vivido junto a los siervos de Dios. Demas vivió en el tiempo donde la manifestación del poder de Dios, de su Espíritu Santo, era cada día y continuo. Sin duda Demas vio señales, milagros, conversiones genuinas. Al llamarlo Pablo su colaborador, se puede deducir que también predicó el Evangelio, codeándose con los siervos de Dios de la iglesia primitiva. Pensemos qué dicha la que tuvo este hombre, qué oportunidades las que tuvo Demas. Este hombre comenzó bien, pero hermano, cuando comenzaron los problemas, cuando comenzó la persecución contra los cristianos, y ya Pablo, estando preso y a punto de morir por predicar el Evangelio, leemos el testimonio, el último testimonio que se oye de Demas, lo último que se supo de él al pasar los años, es lo que leímos aquí en segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Es triste y es trágico leer esto. No es que Demas solo haya dejado a Pablo y fue a servirle a Dios a otro lado. No es el caso como habla de que Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No es el caso, por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé tuvieron ciertas discrepancias y Bernabé se fue a predicar a otro lado. Porque aquí el apóstol Pablo da testimonio claramente de que Demas se apartó, se desamparó a sus siervos, se apartó, pero dice amando este mundo. Es decir, amando este sistema mundano más que a Dios, más que a su palabra, más que su servicio. Hermano, qué tragedia es esto. Si Demas no se arrepintió de esto, imagínense hoy cómo se encontrará este hombre. Porque en Mateo 24 Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es importante iniciar la carrera cristiana, es importante dar esos primeros pasos en el Evangelio, es importante comenzar a buscar a Dios, pero hermano, qué importante es terminar esta bendita carrera. Si este hombre no se arrepintió, hoy está en una condenación eterna.
lamentando que un día vivió y experimentó la salvación, que un día experimentó la comunión con Dios, que un día experimentó la comunión con los hijos de Dios, rodeado de verdaderos siervos de Dios, pero que un día le dio la espalda a su Dios, a su Salvador, y todo por amor a este miserable mundo. ¡Qué transacción tan terrible! Lamentablemente, la historia de Demas se está repitiendo y se ha repetido a través de los siglos, a través de las edades, y en la actualidad se está repitiendo más que nunca, porque Jesús dijo que en los últimos días el amor de muchos sería enfriado, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y hermano, aquí ninguno de nosotros podemos confiarnos en este camino. Ninguno de nosotros puede llevárselas de muy fiel o de muy fuerte en este camino. Dependemos de Dios para llegar victoriosos hasta el final de nuestras vidas. Pero Dios quiera que cada uno de nosotros, a través de la palabra, a través de la obra de su Espíritu Santo, podamos desear y anhelar permanecer fieles a Cristo hasta el final de nuestras vidas. Que no sea la historia de nosotros, que un día tal vez escuchamos el mensaje del Evangelio, que un día tal vez fuimos salvos, que un día tal vez estuvimos en una iglesia, que un día tal vez alabamos y exaltamos a Dios, que un día tal vez le servimos, pero que después nos apartamos, le dimos la espalda a Dios, amando más a este mundo. Que nunca se diga de nosotros que fuimos como Demas. Leamos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11 y versículo 12. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Leámoslo nuevamente, leamos juntos ese versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios nos habla para que entendamos que debemos velar, que debemos ser sobrios, que no debemos permitir que esa llama que hay en el corazón se vaya apagando, que nuestro corazón se vaya endureciendo, que vayamos perdiendo esa disposición para nuestro Dios, ese amor para nuestro Dios, esa entrega para nuestro Dios, sino que al contrario podamos avanzar, podamos crecer, que si ayer le amamos, hoy podamos amarle más. Pero hermano, ¿cuántas veces nos vamos descuidando y comenzamos a amar más al mundo? Comenzamos a amar más el pecado, más los deleites, más, hermano, la vida fácil, más el materialismo. Y hermano, esto no pasa de la noche a la mañana, esto es un proceso. Y por eso usted y yo necesitamos velar, despertar, estar alertas, porque no nos vamos dando cuenta. Pero hermano, ¿cómo se va perdiendo la disposición hacia Dios? ¿Cómo se va perdiendo ese entusiasmo para Dios? ¿Cómo se va perdiendo, hermano? Como el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Galacia: ¿dónde está la satisfacción que experimentabais? Porque hermano, eso se va perdiendo muchas veces. Y llama la atención porque el ser humano es tan inclinado hacia el mal, porque el ser humano no se indispone hacia el pecado, el ser humano no se indispone hacia las cosas de este mundo, pero ¿cómo nos indisponemos para nuestro Dios? Y muchas veces le vamos dando la espalda, muchas veces lo que antes era un anhelo, lo que antes deseábamos tanto, eso se va perdiendo y se va volviendo solamente una rutina religiosa. ¿Cómo necesitamos velar? Muchas veces se le da la espalda a Dios y se culpa a los demás.
Se culpa al ambiente, se culpa a los siervos de Dios, se culpa a los hermanos que nos rodean, se culpan a los problemas, se culpa a las situaciones, pero no es eso, hermano. El mal está en nuestro corazón. Pensemos temas, hermano, imagínense estar codeándose, estar ahí con el apóstol Pablo, con ese siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, estar con esos siervos de Dios de la iglesia primitiva. ¿Cómo pudo haber sido que este hombre se apartara amando más al mundo? Pues también nos puede pasar a nosotros, hermano. También le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Podría llegar el momento en que se diera testimonio de mi vida y se dijera, porque Livni me ha desamparado amando este mundo. Pero hermano, esa sería una total tragedia para mi vida y para su vida. Que Dios nos guarde, hermano, que como acabamos de leer, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted piensa estar firme, si usted piensa que en esta noche su corazón está convencido de ir hacia adelante, de seguir hacia adelante, mire que no caiga. Y si usted ha comenzado a perder esa satisfacción, esos anhelos, esos deseos, si en su corazón usted sabe que ya no es el mismo, pues Dios envía su palabra para restaurar. Dios siempre nos sale al camino porque nos ama, hermano, porque Él conoce lo más íntimo y lo más profundo de nuestro corazón. Dios lo sabe todo y Dios sabe por qué envía su palabra. Muchos factores nos pueden llevar a esta condición, empezando por nuestro corazón. Demas me ha desamparado amando a este mundo. ¿Dónde está puesto mi amor? Mi corazón, ¿dónde está puesto? Muchas veces es allí, hermano, donde nos vamos descuidando. El amor hacia Dios es donde debemos velar. Por eso la Biblia, ¿cuánto nos habla acerca de esto? La Biblia nos habla, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y hermano, ahí es donde muchas veces necesitamos velar y no nos damos cuenta, como la iglesia de Éfeso. Seguimos aparentemente sirviéndole a Dios, seguimos aparentemente, e incluso muchas veces hasta pareciera que más le estamos sirviendo a Dios. Pero el punto está, ¿cómo está mi amor hacia Dios? ¿Cómo está mi comunión hacia Dios? ¿Cómo está mi corazón? Leamos ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 2, esa iglesia de Éfeso. Es impresionante cómo era una iglesia tan activa en el servicio a Dios. Dice Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Cuando vemos esas características, vemos una iglesia activa, vemos una iglesia con celo de Dios, vemos una iglesia que le servía a Dios tan activamente y tan arduamente y no había desmayado. Pero mire el versículo 4, leámoslo juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí está el punto, hermano. Ahí está el punto. Podemos trabajar arduamente, podemos estarle incluso sirviendo a Dios, pero muchas veces hemos descuidado ese primer amor, hemos descuidado esa comunión real y personal con Dios, y allí es donde comienza esa terrible bajada decadente. Por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aquí dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Estos son los pasos que debe haber en nuestras vidas. Número 1, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda si eres el mismo de hace un tiempo atrás. Recuerda si eres el mismo del principio.
Recuerda, si todavía estás experimentando ese gozo, si todavía estás experimentando esa satisfacción, si todavía estás dando pasos de obediencia, si todavía estás haciendo renuncias, si todavía ese amor hacia Cristo te constriñe, o sea, te empuja para hacer la voluntad de Dios, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Si te has descuidado, hay perdón en Dios. Arrepiéntete. Y número 3, y haz las primeras obras. Acción. No es solo, no me puedo quedar solo en el punto número 1, solo recordarme de dónde he caído. Es que antes, cómo me deleitaba en el culto. Es que antes, cómo quería servir a Dios. Es que antes, cuando cantaba, quería gritar y alabar y glorificar a Dios. Es que antes, y quedarme en el punto 1, no, recuerda. Número 2, arrepiéntete. No te quedes conforme en esa situación, arrepiéntete. Y número 3, actúa, haz las primeras obras, vuelve a dar esos pasos de regreso al primer amor con tu Señor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No pensemos que somos fuertes por nosotros mismos. No pensemos que somos capaces por nosotros mismos, hermano. Nuestra capacidad proviene solamente de Dios. Es que sin Dios nuestro corazón se endurece. El suyo es así, mi corazón es así. Sé que todos vamos en el mismo camino. Todos hemos experimentado las mismas situaciones. A veces sentimos decaimiento, a veces sentimos desánimo, a veces nos podemos sentir endurecidos. Pero hermano, Dios por eso continuamente envía su palabra para que esa llama no se apague, sino que se encienda y se encienda más, y velemos en nuestro corazón. Pero hay de aquel que confía en sí mismo, porque nos puede pasar lo de Pedro. Leamos en Mateo 26. ¿Cuántos cristianos dicen, yo jamás le voy a dar la espalda a Dios? Yo jamás le voy a fallar a Dios. Cualquiera te puede fallar al Señor, pero yo jamás. Ay, hermano, cuidado con el orgullo, cuidado con la soberbia. En Proverbios dice, antes de la caída es la soberbia. Y muchas veces, por ser tan soberbios, es que caemos en situaciones terribles. En Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Vemos que Pedro está como menospreciando a los demás, como estos pobres, estos sí tal vez se van a escandalizar. Ellos sí te pueden dejar, Señor, aunque todos ellos te dejen, aunque todos ellos se escandalicen, yo nunca. Este hombre estaba confiando en sí mismo, y hermano, ahí es donde también debemos velar, porque cuando usted confía en usted mismo, cuando usted menosprecia a los demás, cuando usted se siente el campeón, cuando usted se siente el fiel, ay, hermano, ahí estamos poniéndonos en un grave peligro, porque usted no puede y yo no puedo sin Dios. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y mire Pedro, cómo confiaba Pedro en sí mismo. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
¿Cuántas veces nos pasa así, hermanos? ¿Cuántas veces nos sentimos tan fieles? ¿Cuántas veces sentimos que le amamos con toda el alma y que no le vamos a fallar? Pero hermano, muchas veces Dios permite experiencias en nuestras vidas para que nos demos cuenta que somos débiles, para que nos demos cuenta que somos humanos, que somos frágiles, que necesitamos de Él. Y por eso estamos aquí en esta noche, porque lo necesitamos, porque necesitamos su fortaleza, necesitamos su gracia, necesitamos su ayuda, porque queremos llegar fieles hasta el final de nuestras vidas. Pero hermano, ¿cuántas veces caemos en situaciones así? Y se cumplió la palabra de Cristo, ahí mismo en Mateo 26, versículo 69. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y aquí viene la primera vez. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Ahí está negando que conocía a Cristo. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Primero solo lo negó, luego lo negó, pero ya con juramento, jurando falsamente. Ante la presión del momento, solo Dios sabe cómo estaba ese ambiente tan tenebroso en ese momento cuando Jesucristo fue entregado. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y mire este versículo cómo impacta. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando uno se pone en el lugar de Pedro, hermano, qué terrible realmente esa situación. ¿Cuántas veces nos sentimos tan fuertes, tan capaces, tan fieles y pensamos que nunca le vamos a negar o que nunca le vamos a fallar? Y hermano, ¿cuántas veces llegan las situaciones en las que le fallamos? Llegan las situaciones en las que le negamos. Llegan situaciones en las que actuamos como nunca pensamos que fuéramos a actuar. Pero Dios quiere llevarnos a que nos demos cuenta de que somos débiles y que le necesitamos. Y hermano, aquí este hombre sale y llora amargamente. Y como sabemos, el Señor Jesús viene y lo restaura después cuando Jesús resucitó de los muertos. Pero hermano, qué importante es examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Nunca nos sintamos fieles, fuertes por nosotros mismos. Mejor busquemos a Dios, mejor pidámosle: Señor, ayúdame. Y si usted en algún momento ha negado al Señor Jesús, si en algún momento le ha fallado, no se quede postrado ante la derrota, no se quede postrado ante las acusaciones del enemigo. Recuerde, Él es el acusador, Él es el acusador. Él está: ya viste, sos un hipócrita, ya viste, sos una falsa, ya viste, le volviste a fallar, ya viste, mejor ya no vayas a la iglesia, mejor ya no busques a Dios, vos no vas a poder. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. El Señor perdona, el Señor restaura, y usted, si se acerca delante de Dios en arrepentimiento, con humildad, Dios le perdona, Dios le restaura, y eso nos lleva a orar más y a buscarlo más, porque no le queremos fallar, porque queremos ser fieles a nuestro Señor. Pedro no se quedó ahí postrado, él fue restaurado y fue levantado como siervo de Dios. Y hermano, uno puede ver cómo Dios usó
al apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo después. Pero vemos a Demas. Demas, como repito, esto no es un proceso de la noche a la mañana. Demas se fue descuidando, dejó su primer amor, fue descuidándose en su comunión con Dios. Comenzó a menospreciar el servicio a Dios, comenzó a menospreciar al Señor. Y hermano, él se quedó conforme y ahí fue en esa bajada decadente. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y es que cuando dejamos de amar a Dios, cuando comenzamos a darle la espalda a Dios, comenzamos a servirle al mundo, comenzamos a servirle al pecado, empezamos a buscar la autosatisfacción, la comodidad, el materialismo, las fascinaciones de esta vida. En ese tiempo el apóstol Pablo estaba sufriendo por la causa de Cristo, estaba en persecución, pero Pablo estaba firme, queriendo ser fiel hasta la muerte. Pero Demas no. Demas no quería sufrir por la causa de Cristo. Demas quería solo vivir en la autosatisfacción que provee este mundo. Y hermano, Dios pide determinación de cada uno de nosotros. Dios pide que cada uno seamos determinados. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a amar? Si a Dios o a este mundo que es tan temporal, que es tan pasajero. Que Dios nos conceda hoy mismo determinarnos por Cristo y vivir determinados por Cristo. ¿Cuánta gente vive determinada por la basura de este mundo? ¿Cuánta gente está determinada a morir incluso por los vicios, a morir incluso por las malas amistades, a morir incluso y ponerse en peligro por tanta cosa de esta vida? Hermano, que Dios nos conceda determinarnos por nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible es cuando dejamos de buscar a Dios, cuando comenzamos a darle la espalda a Dios. Comienza ese amor hacia lo mundano, hacia el materialismo y al egocentrismo. Leamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Nos dice claramente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo. Pero aquí se refiere a ese sistema mundanal, a ese sistema pecaminoso que gobierna al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Aquí está claro que es el mundo. No es que aborrezcamos en sí el planeta Tierra. Está hablando de ese sistema mundanal que viene a satisfacer los deseos pecaminosos del ser humano. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esa carne que está en nosotros, que todos nosotros tenemos, esa vieja naturaleza, ahí está. Y va a estar hasta que nos muramos. Los deseos de la carne, la vieja naturaleza, ahí está. Pero Dios nos habla en su palabra de muchas formas y de muchas maneras, que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que satisfagamos los deseos del espíritu. Pero el mundo lo que hace es poner en bandeja de plata todo aquello que viene a dar satisfacción a la vieja naturaleza. Todos esos deseos pecaminosos, todos esos deseos carnales, el mundo viene y los pone en bandeja de plata. Pero Dios nos dice, no améis al mundo, no lo amen.
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. La mayoría del pecado entra por los ojos, hermano. Y la vanagloria de la vida es esa autosatisfacción, ese egoísmo, esa soberbia, ese materialismo, todo eso que está dominado por el mundo y que viene a alimentar toda esa vieja naturaleza en nosotros. Todo eso, todo ese sistema sucio, asqueroso del mundo, todo eso va a pasar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, hermano, que en nosotros no se repita la historia de Demas. Que usted y yo podamos recordar que todo lo de este mundo es pasajero, que todo lo que este mundo nos pueda ofrecer, esos deleites temporales, esa autosatisfacción, todo ese materialismo, todo aquello, hermano, que viene a apartarnos y a desviarnos de la voluntad de Dios, todo eso que viene a apartarnos de la santidad, todo eso que viene a apartarnos de la búsqueda real, sincera hacia Dios, todo eso se va a quedar en este mundo. El mundo pasa y sus deseos, todo se acaba. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Leamos en Santiago capítulo 4, unas páginas atrás. Leamos en Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, y le está hablando a la iglesia, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Usted se da cuenta cómo en estos últimos tiempos la iglesia, en lugar de evangelizar al mundo, el mundo está mundanalizando a la iglesia. En la iglesia se ha metido una cantidad de cosas que no existían hace 50, 60 años. La iglesia se ha mundanalizado. La iglesia ha traído de allá de afuera del mundo cosas que vienen a saciar apetitos carnales, apetitos en los ojos, vanagloria de la vida, materialismo, inmoralidad sexual. ¿Cuánta cosa puede usted ver en la iglesia? Música mundana, vestidura mundana, forma de hablar mundana. En lugar de nosotros, hermano, ir renunciando al mundo, nos vamos mundanalizando. ¿Y cuántas veces? Tal vez ya hemos salido del mundo y comenzamos a retomar las cosas mundanas, de tal manera que ya no hay una diferencia entre el cristiano y el mundano. Piensa, hermano, cuántas veces se nos puede ver tal vez en la calle y no hay ninguna diferencia entre un cristiano y un mundano, una cristiana y una mundana. Hermano, Dios te ha llamado a algo más grande que este mundo. Dios te ha llamado a algo más maravilloso. No formar parte de todo este sistema asqueroso, sino ha sido llamado a ser parte de la iglesia de Cristo, a ser parte de los santos, a estar un día por los siglos de los siglos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Oh amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. A veces queremos quedar bien con el mundo, quedar bien con la sociedad, quedar bien con los supuestos amigos que allá afuera no hay amigos. Quedar bien, hermano, con todo lo que nos rodea, ser parte de toda esta asquerosidad que nos rodea. Hermanos, somos llamados a salir fuera. Eso significa la palabra iglesia. Viene del griego eclesía, que quiere decir llamado a salir fuera. Pero lo que la iglesia hace es todo lo contrario: meterse al mundo, mezclarse con el mundo.
Que Dios nos ayude, hermano, que realmente podamos ser fieles a Cristo hasta el final de nuestras vidas, que usted y yo podamos definirnos por Cristo, definirnos por Él, y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es lo sabio. De lo contrario, seremos de los miles de Demas que le han dado la espalda a Dios amando este mundo. Y hermano, qué triste sería que un día estuviéramos en la condenación eterna recordando, porque sabe, después de muertos vamos a recordar. Eso lo vemos allá con la historia que Jesús contó del rico y Lázaro, que allá recordemos que un día estuvimos en la iglesia, que un día estuvimos alabando y glorificando a Dios, que un día sentimos su presencia, que un día fuimos liberados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, que un día nos deleitamos en su presencia, pero que como Demas amamos más al mundo, nos amamos más a nosotros mismos que a Dios y le dimos la espalda a Él. Qué triste sería eso. Por eso hoy Dios nos llama a una definición. Es que, hermano, ¿cuántos pretextos se ponen en la actualidad? Es que muchos problemas, es que mucho desánimo, es que muchas aflicciones, es que los placeres de este mundo, es que el materialismo, es que, hermano, ¿cuánto? Pero nada de eso vale la pena y nada de eso tiene peso. Dios sigue llamando a la iglesia para que realmente podamos definirnos. Ya Cristo viene, ya no es tiempo de estar jugando, o ya no es tiempo de estar desanimados. Es tiempo, hermano, de tomar en serio a Dios y seguir adelante. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermana Livia, es que yo no puedo, es que nadie puede, pero si tú te humillas y te acercas a Dios, Él puede restaurar tu vida, Él puede levantarte, Él puede encender ese fuego, esa llama que se ha ido apagando. Él puede volver a poner deseos, anhelos en tu corazón. Él puede hacer que puedas volver a deleitarte en su presencia, pero no te conformes. Leamos en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses con D minúscula, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Mire usted si la gente deja a sus dioses. Están en grandes problemas y ahí están con sus ídolos. Están en enfermedad, están en dolor, están en problemas y ahí están con sus ídolos. Vaya ahorita al San Juan de Dios, ahí está la capilla llena de ídolos y ahí está la gente rezándole a sus dioses. No dicen: ay, no, estoy triste, ya no los adoro. No, ahí están con sus ídolos. Están alegres, adoran a sus ídolos. Están tristes, adoran a sus ídolos. Tienen problemas, ahí le están poniendo ofrendas a sus ídolos. Los mareros ahí están con todo su montón de vida hecha una desgracia y ahí están con sus ofrendas a la Santa Muerte, llamada Santa Muerte, que el Señor reprenda al diablo. Ay, pero los cristianos, es que mucho problema, es que estoy cansada, ay, hermano, qué barbaridad. Por eso Dios nos habla tan claro. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Mire, los hindúes adorando a las vacas. Ay, de aquel que toque una vaca o que se coma una su carnita asada porque ya le fue feo. Una vaca, hermano. Y nosotros teniendo a Dios vivo. Y la gente no deja de adorar a esas vacas. Adoran. En la India tienen muchísimos dioses. Una vez prediqué en este pasaje aquí y recuerdo que les di un listado de cuántos dioses falsos y muy famosos a propósito. Mire si la gente deja a Buda. Les contaba la vez pasada cómo yo me asusté. Hace poquito en un centro comercial había un Buda y ver a una señora bien arreglada,
Y yo cuando volteo a ver la señora sobándole el estómago al ídolo, ese Buda gordo, le sobó el estómago y le echó dinero. ¿Cómo ellos confían en eso? Sabiendo, o sea, no tienen ese entendimiento, hermano. Y que Dios los ilumine, que primero Dios, ellos un día oigan la palabra de Dios y se arrepientan y crean en el Dios vivo, en el Dios verdadero. No es para burlarse, sino es para que reflexionemos. Porque, hermano, ¿cómo es que esa gente no deja a sus ídolos? Y yo le aseguro que aunque le vaya mal, ella va a volver y le va a volver a sobar la panza a su ídolo y le va a poner la ofrenda. Y así está la gente por todos lados, adorando a esos dioses falsos, siguiendo a dioses falsos. Lo que quieran creer, eso creen y ya estuvo. Otros ahí con el llamado Mashimón, otros ahí con su virgencita, otros ahí y hermano, ¿cuánto podríamos hablar? Pero mire usted si dejan de adorar. Mire usted si en las casas donde tienen sus altares dejan de poner ofrenda, dejan de rezar. Recuerdo todavía en el bus cómo la gente iba ahí con sus chibolitas haciendo sus rezos, y ahí iba haciendo sus rezos. Y el cristiano, pero ni piensa en orar, pero ni piensa, hermano, estamos mal. Y Dios le habla aquí al pueblo de Israel y le habla a su iglesia. ¿Acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Ya les he explicado que aquí habla del trueque, eso es lo que dice trocado, el trueque. Y todos sabemos la historia de aquí de Guatemala. Cómo se conoce que los mayas hicieron un mal trueque con los españoles. Los españoles les daban un espejo y para ellos el espejo era algo maravilloso, no conocían un espejo y cambiaron los espejos por el oro. Triste, ¿verdad? Pero hermano, nosotros actuamos peor que ellos, porque el enemigo nos pone esos espejitos, espejismos baratos. Y hermano, y nosotros cambiamos nuestra gloria de conocer a Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios, por las baratijas de este mundo. Por eso dice: mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, igual que Demas, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejar a la fuente de agua viva y hacer para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Y eso es lo que hacemos. Dejamos a Dios, le damos la espalda a Dios y comenzamos a tratar de saciar nuestra sed y la necesidad de nuestra alma y la necesidad de nuestra vida con cisternas rotas que no retienen agua. ¡Qué mal trueque! Igual que los mayas con los espejitos y el oro. Igual que Demas, que cambió esa gloria de ser hijo de Dios, de ser siervo de Dios, por este mundo. Y la misma historia se sigue repitiendo, se ha repetido a través de los siglos y en la actualidad se está repitiendo. Que no se repita en usted y que no se repita en mí. Dios pide definición, hermano. Definámonos por Cristo, definámonos por amarle, por servirle, que ese fuego se encienda, que esa devoción hacia Él se encienda, que de verdad podamos definirnos por Él. Ya para terminar vamos a leer dos pasajes. Josué capítulo 24 versículo 15. Dios siempre ha pedido determinación. Josué 24, 15. Leámoslo con atención, es palabra de Dios para nosotros. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí nos habla claro, si mal te parece buscar a Dios, escoge hoy a quien sirváis. Y hermano, eso es para cada uno de nosotros. Si mal te parece servir a Dios, hoy defínete. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a realmente buscar y servir a Dios con todo tu corazón como Él es digno? Porque hermano, Él es digno de lo mejor. Él no es digno de que estemos de mala gana. Él no es digno de que le busquemos de mala gana, le sirvamos de mala gana, que vivamos quejándonos, que vivamos peleando contra Él, o que vivamos por días sí, por días no, o que estemos... No, hermano, Dios pide definición. Si en un trabajo, usted cree que en un trabajo le van a aceptar a uno que es que viera que hoy no quiero trabajar, viera que hoy no siento, viera usted, hoy ando desanimado, viera, fíjese que hoy estoy triste, hoy no, hoy, me voy a presentar por ahí de mala gana y me voy a dormir porque, viera usted que la vida, usted cree que en el trabajo así lo van a, vaya, no tenga pena, ahí quédese, no. Hermanos, si la gente en el mundo pide definición, ¿cuánto más Dios? Él es digno de lo mejor, Él es digno de nuestras vidas, Él es digno de que de verdad le amemos con el alma, que le sirvamos con todo nuestro corazón, que le brindamos culto y honra a Él, que nos entreguemos cada día más a Él. Si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Hermanos, servir a Dios es lo mejor. Servirle al pecado, servirle al diablo, eso sí es terrible, mire, eso es fatal, usted ya lo vivió, hermano, ¿qué provecho viene servirle al mundo y servirle al pecado? Trae deleite pasajero a veces, porque ni siempre, a veces, pero de ahí la miseria, la soledad, las consecuencias amargas de las malas decisiones. Y peor aún, la condenación eterna. Escogeos a quien sirváis. Y termina, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba determinado en servir a Dios y estaba determinado en guiar a su familia a servirle a Dios. De verdad, hermano, que Dios nos ayude a determinarnos. Leamos en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Increíble, pero la gente de las religiones, la gente de las religiones y la gente que le sirve a otros dioses, ellos se llevan a su familia. Ellos le enseñan a su familia a servirle a sus dioses falsos, a seguir religiones falsas. Y la iglesia dormía. Primero de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a estar? Le voy a servir a Dios, pero también al pecado. Le voy a servir a Dios, pero también al mundo. Le voy a dar a Dios un poquito y a mi familia otro poquito. Consagrarme a Dios y darle el primer lugar, no, eso es mucha exageración, eso es fanatismo. Ay, voy lento. No, hermano, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Pasan los años, pasa el tiempo, nosotros los mismos, ¿hasta cuándo? Mire, cada vez de verdad se necesita gente que quiera servirle a Dios, pero que quiera pagar el precio para servirle a Dios. Porque, hermano, la gente no quiere consagrarse, la gente no quiere seriedad en buscar a Dios, la gente no quiere santificarse y así quiere servirle a Dios. No se puede, no se puede. A veces, pues, para estimularlos y todo, pero, hermano, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal,
que era un ídolo abominable de aquella época, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y así sigue pasando. Somos confrontados con la palabra de Dios, mensaje tras mensaje, palabra tras palabra. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Y nosotros callados, ni fu ni fa, en silencio. No actuamos, no hacemos nada, seguimos nuestra vida. Pero Dios sigue diciendo: ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo realmente vas a buscar a Dios en serio? ¿Hasta cuándo realmente vas a buscarle, vas a amarle, vas a servirle, vas a hacer su voluntad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El tiempo se nos va, la vida se nos va, y ¿hasta cuándo vas a pensar? ¿Y hasta cuándo vas a actuar? ¿Hasta cuándo le vas a dar el primer lugar en tu vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Si nuestro Dios es el Dios todopoderoso, el omnipotente, el único, sabio y verdadero Dios, sigámosle y amémosle, obedezcámosle y sirvámosle como Él es digno. Y si el mundo o el diablo es Dios, pues sigámoslo. Usted decide. La decisión es personal. Que Dios nos conceda responder a la palabra de Dios y decirle: Señor, yo quiero seguirte a ti, yo quiero servirte a ti, yo quiero, si has perdido ese ánimo, esa satisfacción, esa devoción, Señor, restáurame. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero no nos quedemos conformes, hermano. Dios envía su palabra porque nos ama. Terminemos. Leamos por última vez 2 de Timoteo 4:10. No olvidemos la historia de Demas, compañero nada más y nada menos que el apóstol Pablo, que Marcos, que Lucas, que los siervos de Dios de aquella época. ¿Cuánto habrá escuchado? ¿Cuánto habrá gozado? ¿Cuánto se habrá deleitado? Pero hermano, lo perdió todo. Solo Dios sabe si se arrepintió o así se fue a la eternidad, a una condenación eterna. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Puestos en pie, hermanos. Que no se diga de mí, porque Limni me ha desamparado amando este mundo. Que nunca se diga de usted que se ha apartado amando este mundo. Que podamos ser fieles al Señor hasta el final de nuestras vidas. Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si la gente no deja a sus dioses que no son dioses, usted no deje al Dios vivo, al Dios verdadero. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser para ti. Para ti. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, humillándonos ante ti, ante tu palabra. Aquí estamos diciéndote, Señor, que necesitamos de ti y que anhelamos ser fieles hasta el final de nuestras vidas. Que no sea la historia de nuestras vidas la vida de Demas, Señora. Que no se repita en nosotros la historia que se ha repetido muchas veces a través de los siglos, a través de los tiempos. Aquí estamos, Señora. Tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón, tú conoces los pensamientos, tú conoces las intenciones, tú lo sabes todo, Padre. Aquí estamos.
deseos, que tú restaures anhelos, que tú restaures propósitos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, a no confiar en nuestras propias fuerzas. Te necesitamos, Señor, te necesitamos, Señor. Somos débiles, somos frágiles, pero te necesitamos, Dios mío. Ven a restaurar deseos, ven a restaurar propósitos, ven a encender esa llama en nuestro corazón, ven a encender esa llama en nuestras vidas. Quita de nosotros toda pereza, quita de nosotros todo conformismo, quita de nosotros toda tibieza, Dios. Quita de nosotros toda indolencia, toda indiferencia. Rababanda, rababaira. Y rababanda, rababaira, banda, kenda, rababaira. Y rababanda, kenda, rababaya, kia, rababaira. Rompe lazos, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. A causa de la unción, el yugo se pudrirá. Restaura vida, Señor. Restaura vida, Dios. Que tu palabra corra, que tu palabra lleve fruto, Padre. Liberta cada corazón y cada vida. Que podamos seguirte con todo nuestro corazón, Señor. Que no claudiquemos entre dos pensamientos, Señor, sino que podamos ser fieles a ti, amarte a ti, servirte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. En el nombre de Jesús, que podamos amarte solo a ti, no al mundo, Señor, no al pecado, no a nosotros mismos. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás. Otra vez, con todo el corazón, hermanos, con todo el corazón. Amarte solo a ti, Señor, más que a mí misma, Señor. Amarte solo a ti, Señor, más que las cosas de este mundo. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado
amén. Señor, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Padre. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en nuestras vidas. Aviva tu obra en nuestros corazones. Rompe lazos, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras, Señor. Reprende todo desánimo, Padre. Reprende todo engaño del pecado, todo engaño de la mundanalidad. Reprende todo materialismo. Oh, Rama banda aquí, rey, la sama banda queta. Que tu gracia fluya, Señor. Restaura vidas, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Que podamos estar firmes, Señor. Como dice tu palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Que podamos ser fieles a ti, Señor. Si esa gente, Señor, no le da la espalda a sus dioses falsos, porque nosotros habríamos de dar la espalda al Dios vivo, al Dios verdadero, Dios. Que nunca te demos la espalda a ti, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que nunca te demos la espalda a ti, Dios. Danos corazones fieles, danos corazones que te amen, danos corazones que te sirvan, danos corazones entregados a ti, Señor, por favor. Oh, Señor, vuélvenos a nuestro primer amor. Ayúdanos a recordar de dónde hemos caído, arrepentirnos, Señor, y hacer las primeras obras. Restaura nuestras vidas y danos de tu gracia, Padre. Gracias por tu palabra, Dios. Te adoramos, te alabamos. Que esta palabra lleve fruto abundante, fruto permanente, Señor. Que quede grabada en las tablas de nuestro corazón, Señor. Y que nunca, Señor, nunca se haga esa realidad de Demas una realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.